¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir hablando de la pregunta que me vengo formulando hace mucho tiempo y que da lugar a una serie de videos que me gustaría mucho que vieran. Hay uno anterior sobre esto que habla de los primeros mundiales y ahora voy a hablar de los siguientes tres mundiales que Argentina no ganó, porque la gran pregunta que me hago y les formulo para que ustedes también se lo pregunten y además aprovechen y manden los comentarios, también acá abajo lo pueden hacer. Y también suscríbanse, hay una campanita en la que ustedes pueden tocar y entonces le va avisando cuando aparece un video nuevo. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque hay una serie de videos que, como les decía, yo me pregunto en ellos, ¿por qué la selección argentina tiene solamente 2 mundiales ganados? ¿Cómo puede ser que habiendo tenido a Maradona, a Di Stéfano y a Messi, la selección argentina, teniendo 3 de los mejores 5 jugadores de todos los tiempos, solamente haya ganado 2 mundiales? Bueno, hay una cantidad de explicaciones estructurales, políticas, futbolísticas, económicas, de todos lados y lo estamos intentando hacer brevemente para que ustedes tengan una idea de qué pasó, ¿no? Bueno, había hablado en otro video que anda por acá, por allá, en algún momento, de algún lugar de estos está el video en el que hablo de los primeros mundiales. Ahora vamos a ir con los mundiales desde 1970 hasta 1982, es decir, la etapa siguiente. Bueno, habíamos quedado que en el Mundial de Inglaterra 66 Argentina estuvo cerca de avanzar, pero se encontró con el contubernio de lo que fue la organización para que los ingleses ganaran un mundial, pero además la selección argentina fue demasiado conservadora para todos los jugadores de fuste que tenía, que eran realmente muchos, un equipo con grandes valores, pero demasiado estructurado, demasiado pensado en lo defensivo, siempre con ese miedo que arrastraba desde los años, desde 1958 en adelante. Miedo a los rivales, mucho cuidado, mucha defensa, y si se podía meter goles que tenía con qué. Bueno. Eso se va a acentuar para el Mundial del 70, pero con un problema muy particular. Se acercaba el Mundial latinoamericano, como era el Mundial de México 70. La selección argentina tenía muchísimos buenos jugadores, de hecho se puede decir que había una continuidad después de Inglaterra 66, esos valores continuaban siendo importantes, habían aparecido muchas más figuras, por ejemplo, podemos hablar de un Rojitas, que no era considerado nunca en la selección, por más que tenía una gran habilidad, porque tenía una importante discontinuidad, y con él había aparecido un crack con todas las letras, como lo fue, y por muchos años Miguel Brindisi, y después otra cantidad importante de jugadores que ustedes pueden rastrear por Google o de cualquier enciclopedia. Lo importante que hay que destacar es que el periodo entre el 66 y el 70 es un periodo enmarcado en la dictadura militar argentina, en la que primero entró Onganía al poder, tirando abajo no solamente el sistema democrático, el gobierno de Arturo Illia, sino también lo que fue la noche de los bastones largos, la pérdida de cerebro importante universitario, que dio lugar hasta premios Nobel después, de Argentina, etcétera, etcétera, sino que después siguió con Livingston y con Lanusse hasta llegar recién otra vez a la democracia de 1973. Es decir, años realmente muy duros, de mucha represión, de muchos problemas sindicales, de rebeliones, etcétera, etcétera, y una convulsa Argentina, además gobernada por un gran cinismo, había un gran cinismo en ese tiempo. Bueno, esa Argentina que tenía equipos que ya habían conseguido títulos de manera muy distinta, como el Racing campeón de América y del mundo en el 67, o el Estudiantes de La Plata tricampeón de América 68-70, bueno, esos equipos conseguían grandes éxitos, pero a su vez era un fútbol cada vez más resultadista, como decía, más cínico, cada vez con más batallas campales dentro de la cancha, cada vez más violencia, una Copa Libertadores que iba tomando cada vez más fuerza, y los equipos argentinos demasiado preocupados por obtener resultados a toda costa, con un fútbol que ya había renunciado hace ya mucho tiempo a la brillantez, a las goleadas, a demostrarle al otro todo lo que uno sabía, a la picardía, desde el mejor sentido de la palabra. Era un fútbol menos estético y más resultadista. Ese fútbol, a su vez, estaba enmarcado en otro problema institucional, que era que la AFA estaba en permanentes cambios. Una AFA intervenida, que no terminaba nunca de ser intervenida, que no volvía a restablecerse la democracia, y que entonces era una AFA muy dependiente de los gobiernos y muy dependiente, además, en muchos casos, de dirigentes que no eran de fútbol y que no conocían de eso. Ese caos institucional va a terminar en un desastre con la selección. ¿Por qué digo esto? Porque esa selección argentina tuvo que participar de una clasificación para el Mundial
en un grupo de 3 equipos, y que parecía accesible, junto con Perú y con Bolivia para llegar a México 70. Sin embargo, esa selección no trabaja bien, no se concentra a tiempo, no tiene nunca un orden, parece mucho estos tiempos de ahora, fíjense, y esa selección argentina empieza perdiendo en Bolivia, se topa con una selección peruana que es acaso la mejor selección peruana de la historia, con una generación dorada, y entonces termina pasando que después en los partidos revancha en Buenos Aires tiene que ganar todos los partidos, le gana a Bolivia ya a duras penas, con muchas complicaciones en la Bombonera, y cuando tiene que jugar su último partido con Perú, que lo tenía que ganar sí o sí, claro, jugó con una gran angustia contra un equipo que manejaba muy bien los tiempos, que tenía a favor los resultados de ida, el empate le favorecía, y entonces Perú no solamente que se pone en ventaja, sino que después Argentina apenas ya en el descuento termina empatando los 2-2 con aquel golazo de Rendo, pero ya no le alcanza para ir al Mundial. Es decir, que estamos hablando de un equipo con muchísimas figuras, con Ángel Marcos, que después fue un gran jugador en el fútbol francés como win derecho, estamos hablando de Daniel Onega, estamos hablando de Miguel Brindisi, estamos hablando de Pinino Más, estamos hablando de un gran equipo, seguía Marzolini, seguía Perfumo, estaba Basile, realmente un muy buen equipo, y sin embargo esa selección argentina es la única en toda la historia que quedó fuera de un mundial en el campo de juego. Porque hubo otras selecciones, como le decíamos, que no participó de mundiales. Pero esa selección argentina se quedó afuera por la única vez en la historia eliminada antes de llegar al mundial por una gran selección peruana que después va a llegar a cuartos de final del mundial del 70 y va a ser eliminada por Brasil de Pelé en un grandísimo partido que terminó 4-2 y que es un festival que se los recomiendo mucho que lo vean por YouTube. Bueno, eso es el Mundial 70. Cuando llega el Mundial 74, el caos de la AFA era todavía peor. Era muchísimo más complicado. ¿Por qué? Había vuelto la democracia y había vuelto el peronismo al poder, pero ustedes se acuerdan que había vuelto con Cámpora, pero después Perón vuelve del exilio y entonces Cámpora renuncia para elecciones nuevas, donde Perón gana por robo, por mucha diferencia sobre Ricardo Balbín. Entonces con esa diferencia Perón asume el poder, pero después muere, justamente muere en la mitad, o más allá de la mitad, del Mundial 74. En realidad muere cuando a Argentina le faltaba jugar un partido solo de la segunda fase, ya eliminada del torneo, y juega contra la desaparecida Alemania del Este o Alemania Democrática. ¿Qué pasa en ese Mundial 74? Que la selección argentina otra vez llega con grandes figuras, casi podría decir que esa selección argentina fue una de las mejores individualmente hablando. Pocas selecciones que fueron a mundiales tuvieron tantas figuras como esa selección. Pero claro, ¿qué pasaba? Estamos hablando de figuras individualmente, técnicamente grandes jugadores. Si hablamos de un Mariscal Perfumo que ya jugaba en el fútbol brasileño, si estamos hablando de Daniel Carnevali, que era figura en Las Palmas de España, si estamos hablando de un Brindisi impresionante, un Brindisi de 23 años a punto de cumplir 24, en la flor de la edad cuando había debutado a los 16, es decir, un Brindisi experimentado pero joven. Estamos hablando de un Carlos Babington que después pasó al fútbol alemán, en esa época era casi imposible. Estamos hablando de un brillante delantero como René Orlando Houseman. Estamos hablando de un Mario Kempes joven que jugaba de win izquierdo. Estamos hablando de dos grandes centrodelanteros del fútbol europeo como eran el Ratón Ayala, Rubén Ayala, no Roberto, sino Rubén Ayala, el Ratón Ayala, el de "en Europa no se consigue". ¿Se acuerdan de esa publicidad? Interminable, el calzado deportivo de los campeones. Cómprelo aquí porque en Europa no se consiguen. Bueno, el Ayala, campeón intercontinental con Atlético Madrid y el Toto Lorenzo. Estamos hablando de Cacho Heredia como líbero atrás, un gran defensor del Atlético Madrid que era de San Lorenzo como Ayala. Estamos hablando de Yazalde, que era botín de oro de Europa. Botín de oro de Europa era Héctor Casimiro Yazalde del Sporting Lisboa. Y estamos hablando de Ángel Hugo Vargas, un fenómeno del fútbol francés, más Pancho Sá. Bueno, tremendo equipo. Ahora, claro, no era un equipo en realidad. Eso era una sumatoria de jugadores con 3 técnicos. ¿Usted se imagina ir a un mundial con 3 técnicos? Que ni siquiera esos 3 técnicos, que eran Cap, Baraca y Víctor Rodríguez, ninguno de los 3 había estado en la clasificación, que Argentina también angustiosamente, pero esta vez pudo pasar ganándole a Paraguay y a Bolivia. El último partido fue la Bombonera contra Paraguay y lo iba perdiendo y después lo dio vuelta y lo ganó 3-1. Bueno, ese equipo argentino concurrió al Mundial de Alemania sin preparación física, cambiando de técnico porque en la clasificación fue el Cabezón Sívori y en el Mundial fueron estos 3 que yo les cuento, que cada uno le daba indicaciones distintas al otro. Bueno, ese equipo argentino, además de todo eso, le tuvo que enfrentar, sin conocer mucho del rival, a una Polonia que era un equipazo, que había eliminado a Inglaterra en Wembley para llegar a ese Mundial, que tenía grandes figuras, la mejor Polonia
tenía de su historia, le tocó a la selección argentina en el debut, y así todo perdió 3-2 y le pudo haber ido mejor, pero bueno, Carnevali tuvo un desafortunado partido, se comió 2 goles al principio y a Argentina le costó remontar. Ese equipo argentino se clasifica no jugando muy bien que digamos, después de empatar con Italia y ganar a Haití, y cuando llega a la segunda fase, claro, encima que le tocó Polonia, la primera le toca la máquina de la naranja mecánica holandesa Johan Cruyff y Wim van Hanegem y todos los cracks que tenía Rep, Krol, etcétera, ese equipo holandés que vapuleó a la selección argentina ganándole 4-0 y ya sin ninguna chance ese equipo argentino pierde con Brasil y después pasó lo que les contaba Alemania Democrática con la muerte de Perón, pero ya todo estaba cocinado. Es una pena porque ese equipo argentino, con otra preparación física, con un sistema táctico distinto y con una coherencia de 4 o 8 años de trabajo, estoy seguro que podía haber hecho mejor papel porque, como les digo, tenía jugadores de primerísimo nivel pero ninguna preparación. Por eso no pudo avanzar más y por eso tuvo otra vez un gris desempeño en el Mundial 74. Y para terminar, vamos a terminar con el Mundial 82. El Mundial 82 no tiene nada que ver con todo eso. Yo les diría que Estados Unidos 94, el Mundial del 74 y el Mundial del 82 estuvieron tal vez las mejores 3 selecciones argentinas de la historia en lo individual. Nunca una selección había llegado a tantas figuras. Sin embargo, el Mundial 82, la selección argentina, a diferencia de los otros, era campeón del mundo. Es decir, Argentina llega como campeona del mundo, que la había ganado en el 78 de local, o sea que llega a España 82 como campeona. Y además de ser campeona, fíjense ustedes, Argentina era campeona del 78 y sumado a eso agregó a Maradona y a Ramón Díaz. Imagínense la potencia de un equipo que tiene eso. Maradona y Ramón Díaz y Calderón y Barbas, que eran los campeones mundiales del 79, del sub-20, se agregan a los del 78. Era para decir, salimos campeones de acá a la China. Argentina tiene un equipo para ser campeona del mundo otra vez, pero de taquito, realmente fácil, con la base del 78 y 4 agregados o 5 de primerísimo nivel. ¿Y qué pasó? Le tocó Villa Joyosa, le tocó la zona de la costa, le tocó la zona del sol, a los jugadores les cayó bárbaro eso para tirarse a tomar sol, para vivir la gran vida, las mujeres, la playa, el éxito que ya arrastraban, todo lo que significaba que ya tenían ganado muchísimo terreno y entonces esa selección, como suele pasarnos a los argentinos, se ensoberbeció. Se la creyó antes de empezar y pensó seguramente que eso iba a ser muy fácil. Ya no empezó bien, perdió contra Bélgica un partido que tal vez no debió perder, el partido inaugural, y después, pese a que le dio un baile terrible, descomunal a Hungría, no le alcanzó y en la segunda rueda queda eliminado en el grupo de 3, saliendo última contra Italia y Brasil. También hay que decir que el equipo brasileño era un gran equipo, el de Tele Santana, que no ganó el Mundial por esas cosas, pero que lo pudo haber ganado. Argentina la pasó muy mal contra ese equipo, pero el tema no está ahí. El tema está en el partido con Italia, el primero de los dos, porque ese partido Argentina no lo perdió bien y porque Gentile lo agarró de la camiseta, le pegó como quiso a Maradona y el árbitro no dijo absolutamente nada. Es decir, que también hay cosas que no son del todo propias en el juego, sino que son cosas aledañas, cosas que tienen que ver con los rivales, con los arbitrajes y con la suerte. Pero también hay que tener en cuenta algo que va a ser una constante en el fútbol argentino y que forma parte de nuestra cultura. Los equipos argentinos, cuando vienen de punto, normalmente son los que más chances tienen de ganar y pueden ser banca. Ahora, los equipos argentinos que van de banca a los mundiales, olvídense, casi siempre son equipos que después se caen porque se creen que van a ganar antes de empezar. Y eso le pasa mucho a la selección argentina. La del Mundial 82 fue uno de los peores casos porque venía siendo campeona del mundo y tenía todo para ganar y resbaló de entrada. Hasta la próxima.